Y ya nos vamos situando en un concepto clave cuando hablamos de psicología de la atribución. Y es el concepto de locus de control. Se utiliza el término latino locus, de lugar, y se conoce con esa, nuevamente se transmite con esa denominación. Este concepto está introducido por un autor que es Rotter, R-O-T-T-E-R, 1954, que afirma que la fuerza de la motivación está determinada en parte por las expectativas de que se disponga a la hora de conseguir la meta deseada. Y nos encontramos como dos tipos de personas. Los que se consideran responsables de su destino, esto lo relacionaríamos con el concepto de lo que se llama locus de control interno, que por lo tanto basan pues, su modo de abordar la realidad desde el esfuerzo, el desarrollo de habilidades, de competencias, como las claves del éxito. Y otro grupo de personas que son aquellas que identifican que las consecuencias de sus actos están regulados por agentes externos, lo que podríamos llamar la casualidad, el azar, la suerte. Ese locus de control externo pues cifra más pues, el desarrollo de lo que a la persona le ocurre en base a factores circunstanciales, a factores externos, a factores sometidos un poco a la casualidad. Claro, fijaros que la percepción que una persona tiene del propio control sobre los acontecimientos de su vida es importante tanto para la salud física y mental del sujeto. Pensar que una persona que piensa que lo que está viviendo, lo que tiene entre manos, no tiene ningún tipo de control, de seguridad, no sabe cómo intervenir, eso genera unos estados de desasosiego, de inquietud, de agobio. Y lo contrario, ¿no? Cuando una persona tiene una conciencia de que está interviniendo sobre lo que le pasa, pues aquello genera un clima de confianza. Una vez situado lo que hemos llamado locus de control interno y locus de control externo, cuando hablamos de atribución hay que siempre tener en cuenta tres vectores. Lo que se llama internalidad, la causa proviene de dentro o de fuera, de lo que depende del sujeto o de los factores que están en las circunstancias en las que vive el sujeto. El segundo vector es lo que llamaríamos la estabilidad. La causa del éxito se puede considerar estable, fija o inestable, variable. Y el tercer elemento es lo que llamaríamos la globalidad. Es decir, la causa se debe a diversas situaciones o a situaciones que se perciben conectadas, vinculadas a situaciones muy concretas. En ese sentido, la controlabilidad o autoeficacia que la persona percibe con respecto al logro de las metas que se ha propuesto se puede orientar más desde el sentido del esfuerzo que uno pone en lo que tiene entre manos o tender más a verlo desde lo que me viene de fuera. Bien, ya hemos situado, por lo tanto, lo que básicamente se entiende por atribución, los componentes de la atribución, el concepto de locus de control interno y externo. Nos paramos ahora brevemente en lo que se llamarían errores o sesgos atribucionales. Es decir, nosotros, en el proceso de atribuir, pues nos encontramos siempre con varias variables, ¿no? Por un lado, la información de la que disponemos. Fijaros que esa información puede tener un componente subjetivo y no es toda la información posible. ¿Cómo tratamos esa información? Es decir, ¿de qué manera? Pues en qué fuentes de referencia me baso a la hora de lo que conozco de una situación y las consecuencias, ¿no?
Fijaros que respecto a esa información y como yo la he tratado, aquello puede ser falso, verdadero o ni falso ni verdadero, o sea, porque contenga elementos de falsedad y elementos de verdad. Hombre, de modo natural tú has visto que todos tendemos a que nuestro conocimiento sea lo más seguro posible, ¿no? Fijaros que cuando algo sabemos muy poco de ello, de algo que nos está afectando, que forma parte de nuestra vida, pues esto nos genera desasosiego, incertidumbre y lo contrario, es decir, cuando uno pues una realidad está profundizando en ella, la va conociendo, tiene más puntos de referencia, eso nos genera seguridad. Bien, entonces, cuando hablamos de errores a la hora de atribuir, vamos a situar los más frecuentes, ¿no? Y en primer lugar nos encontramos con lo que se llama el sesgo o error hedónico. Hedónico de la palabra hedone, griega, que significa placer. Y ahora veréis cuál es el sentido de por qué se llama este sesgo hedónico. Es quizás el más frecuente, ¿no? Y consiste en atribuirse a uno mismo el éxito y el fracaso a causas externas. Todos hemos tenido experiencias de esto. Cuando algo sale bien, pues el éxito es mío. Oye, el aprobado es mío, esa nota es mía, el gol lo he metido yo. Cuando aparece una situación de fracaso, es que el panorama de la clase, es que este profesor no explica bien, es que el examen ha sido muy difícil, es que los compañeros de juego no han sabido pasarme bien la pelota, etc. Fijaros que está muy centrado este error en el principio placer-dolor, ¿no? El éxito, obviamente, pues realza, potencia el propio ego y el fracaso, bueno, pues de alguna manera lo debilita, ¿no? En ese sentido se puede decir que este error nos ayuda a mantener un estado afectivo positivo, pero también puede ser perjudicial, claro, porque uno puede engañarse. O si siempre yo soy el protagonista de los éxitos y cualquier tipo de dificultad, de error o de limitación se debe siempre a factores que no tienen nada que ver conmigo, probablemente me estoy engañando, ¿no? En segundo lugar, estaría lo que se llama el error atribucional de perspectiva. Este está descrito por un autor que ya hemos citado antes, Heider, 1958, y se caracteriza porque tiende a atribuir sus propias reacciones, las propias reacciones del sujeto, a lo que se considera objetivo, y las reacciones de los demás a características personales o subjetivas. Es decir, bueno, creo que esto también, de un modo o de otro, todos hemos tenido experiencia de ello, ¿no? Es decir, cuando uno afirma algo, está describiendo algo que tiene que ver con uno conoce aquello, pues aquello es algo que ha sido exactamente así, es objetivo, y muchas veces la tendencia a que lo que viene de fuera, lo que viene del otro, tiene un carácter pues ya más relativo, más subjetivo, es decir, lo mío es objetivo, lo del otro es subjetivo. Y en tercer lugar, el llamado error o sesgo también de autoasistencia o ilusión de control. Bien, y se refiere a cómo una persona mentalmente sana, cuidado, porque no tiene que ver con ningún tipo de trastorno mental, dispone de especial capacidad para distorsionar la realidad en la dirección que mejora la propia autoestima, lo cual nos mueve a una visión optimista del futuro y mantiene como la creencia de que yo voy a conseguir lo que me he propuesto, es decir, un sentimiento de autoeficacia, ¿no? Bien, ¿entendéis por qué este sesgo se describe con el término ilusión de control? De alguna manera modificamos mentalmente aspectos de la realidad que tenemos entre manos para reforzar lo que nosotros consideramos sobre aquello que va a ser lo estupendo, que va a ser positivo, que lo voy a conseguir. ¿Por qué es un sesgo? Porque muchas veces deformamos la realidad en función de dejar a salvo mi perspectiva, mi aspiración de logro. Y esto nos lleva a otro concepto, que es lo que se llama el estilo atribucional, que son las tendencias particulares que las personas emplean para tratar de explicar la propia conducta o la ajena.
Y en ese sentido nos encontramos lo que podríamos llamar el estilo atribucional optimista, que se fundamenta en atribuciones internas, estables, globales, especialmente respecto a los sucesos positivos. Y lo mismo que hablamos de un estilo atribucional optimista, pues también hablamos de un estilo atribucional pesimista. Dentro del estilo atribucional optimista nos podemos encontrar con lo que podríamos llamar la actitud o la atribución irracionalmente optimista, que puede ser tan negativa como la pesimista, ¿no? Ambos participan, tanto esta irracionalmente optimista como la pesimista, en atribuir el éxito, lo que decíamos antes, a ellos mismos y el fracaso a los demás. Claro, esto como un estilo habitual en el modo de atribuir, pues puede conducir a que la persona no solo viva en un permanente autoengaño, sino que como consecuencia esto vaya produciendo un deterioro de su estabilidad emocional. Si sistemáticamente pues todo lo que tiene que ver directamente conmigo es lo bueno, es lo positivo, es lo que sale bien, y siempre los errores, las dificultades tienen que ver con los demás, ahí está habiendo una distorsión de la realidad. Y nos encontramos, unido a esto, un concepto muy interesante, aportado por el psicólogo norteamericano Seligman, Seligman, 1975, de lo que se llama la indefensión aprendida. Y se refiere concretamente a el pensamiento de impotencia e incompetencia que suele ir asociado a un sentimiento de minusvalía, lo que conduce a una inhibición para la acción y la toma de decisiones en la solución de los problemas. Fijaros que esto, más que una reacción concreta y puntual, es como un tipo de actitud, que de hecho, si analizamos bien lo que significa, igual la hemos experimentado nosotros en algunos momentos de nuestra vida o vemos cómo está presente en la vida de otras personas. Fijaros, si desglosamos lo que significa la indefensión aprendida, hay como en el sujeto un pensamiento habitual de que no puede, de que no se es capaz, y como consecuencia esto va unido a un sentimiento personal de no verse suficientemente idóneo, verse como inferior, lo que conduce a no actuar, a paralizar la acción. Y a la vez a la persona le cuesta muchísimo tomar decisiones a la hora de resolver cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de problema. Fijaros que ese estilo atribucional que estamos comentando es un factor que condiciona muchísimo los estados de ánimo. Pensar, por ejemplo, en el estado de ánimo depresivo, pues habitualmente hay un estilo atribucional pesimista. Esto no va a salir, el tema no tiene solución, yo no voy a mejorar, yo no voy a poder con esto, etc. Fijaros que hay una relación o correlación entre el estilo pesimista y la precariedad de la salud física. Sobre todo esto a partir ya de la mediana edad, a partir de los 40-45 años, las personas que tienen un marcado estilo pesimista tienen más alteraciones cardiovasculares, tienen más problemas de tensión, claro, y todo esto pues condiciona muchísimo el desarrollo de sus vidas, ¿no? Un breve apunte sobre lo que llamamos terapia atribucional, que es en definitiva todas estas aportaciones de lo que estamos describiendo básicamente como psicología de la atribución aplicada al trabajo con personas para ayudarle a encauzar, a resolver sus dificultades. Por lo tanto, la terapia atribucional tiene como objetivo sustituir las atribuciones causales erróneas, es decir, cómo la persona interpreta de un modo erróneo, disfuncional, alterado, la propia realidad que está viviendo, por otros pues más positivos, más adaptativos, que puedan producir cambios en las conductas negativas que la persona está experimentando.
La terapia atribucional ha dado muy buenos resultados, tanto en el tratamiento psicológico de la depresión como en la terapia familiar y conyugal. Fijaros en este sentido la fuerte relación entre atribuciones y ambiente o contexto familiar. Fijaros que si la familia es el primer ámbito para el desarrollo de las personas, es un espacio buenísimo, privilegiado para la corrección y educación adecuada de los procesos atribucionales. La educación familiar puede hacer mucho en este sentido. Fijaros que todo un trabajo en el que los padres ayudan a que el niño se conozca adecuadamente, que oriente pues, sus posibilidades de mejora de una manera constructiva o positiva, es muy diferente cuando en el clima habitual en el contexto familiar es la negatividad, tú no puedes, tú no eres capaz, tú eres muy torpe, tú eres tonto, o incluso fijaros el componente perfeccionista llevado al plano educativo. Unos padres tremendamente exigentes que sistemáticamente machacan a los niños diciéndoles que si algo no lo hacen perfectamente bien es mejor que no lo hagan. Y que aquí solo se valoran los resultados. Los resultados de las notas, los resultados de los comportamientos, etc. No me cuentes de qué va tu rollo, no me va a cuenta del interés que tú tienes, lo que has hecho, lo que has dejado de hacer. ¿Qué notas tiene, niño? Claro, un estilo atribucional, pues perfeccionista, genera unos niños que van conociéndose en la relación con sus padres, como que aquí lo importante no es la persona, sino lo importante es el resultado de lo que hace. Esto puede generar graves problemas de autoestima y una manera muy distorsionada en lo que es el verdadero sentido del cariño y de lo que es la mejora personal. Fijaros que, bueno, y esto es claro, ¿no? El estilo educativo puede constituir un fundamento buenísimo, ¿no? Para el desarrollo de el estilo cognitivo, es decir, la manera de mirar la realidad, viendo que la realidad no es perfecta, es mejorable. Pero realmente, si ponemos un espíritu de lucha, un espíritu de superación, un espíritu de esfuerzo, si contamos con el apoyo adecuado, si sabemos pedir ayuda, pues vamos avanzando, ¿no? Y ahí un brevísimo apunte. El concepto este que de vez en cuando habéis oído hablar, ¿no? De la excelencia personal, que no se refiere a que uno lo haga todo estupendamente bien o que solo saque sobresaliente, sino todos estamos de alguna manera pues abiertos a poder desarrollar un estilo de excelencia personal, porque fundamentalmente se refiere a la aspiración, a la superación personal, a ser más, mejores como personas. Y en esta excelencia personal hay como tres componentes básicos. Conocimiento, que la persona se vaya conociendo progresivamente y de una manera pues sólida, consistente. La calidad, el compromiso con uno mismo y con los demás. Fijaros que en ese proceso de excelencia personal, al que de un modo o de otro estamos llamados todos, hay como una disposición de aprender a cambiar, comprometerse con lo que se ha decidido, no dejarlo, no dejarse contagiar ni por el éxito, fijaros que en ocasiones el éxito nos paraliza, ni por las dificultades o los tropiezos que encontramos, que nos ayudan a ir conociendo mejor esta realidad. Ver que el esfuerzo es un medio para, unido a una voluntad que se mantiene constante a la hora de que llevar a cabo aquello que se ha propuesto como bueno, es un medio excelente para alcanzar lo que se quiere. En definitiva, podríamos decir que en este desarrollo de la excelencia personal nos encontramos con un proceso en el que la persona se autodetermina, aprende de los errores, no critica, en el sentido de la crítica esta vacía, estéril, ver las pegas que hay, los inconvenientes de los demás, ese tono quejica muchas veces que vemos con nosotros mismos o con los demás, está más orientada a lo que se puede hacer, a construir, huye de la mediocridad, es decir, no se queda instalada en ese ir tirando. Esto es lo que hay, ¿no? Sino ver que efectivamente, oye, hay dificultades, vamos avanzando poco a poco, pero que el territorio de la mejora está abierto, ¿no? Y ver cómo ese contexto para crear un estilo vital
orientado a la excelencia, pues tiene una primera etapa tremendamente importante, que es la experiencia y la vivencia familiar. Bien, pues de una manera muy resumida, hemos situado los conceptos fundamentales referentes al tema de la psicología de la atribución. Que tengáis una buena semana.